¿Qué es? Los hijos de Esav e Ishmael no querían recibir la Torá en el trabajo. Está escrito en el Zohar, cuando el Creador quiso entregar la Torá a Israel, fue e invitó a los hijos de Esav y ellos no lo aceptaron, como está escrito. El Señor vino del Sinaí y amaneció sobre ellos en Seir, lo que significa que no querían recibirla. Fue a los hijos de Ishmael y no quisieron recibirla, como está escrito. Apareció desde el monte Parán. Como no querían, regresó a Israel. Se dice en el Zohar, Rabbi Shimon le dijo, esta pregunta está resuelta. El Señor llegó al Sinaí y desde el Sinaí vino y se les reveló. Y amaneció en Seir significa que por lo que dijeron los habitantes de Seir, que no la querían recibir. A partir de esto, se mostró a Israel y les impartió mucha luz y amor. Del mismo modo, Él apareció y se la mostró a Israel desde el monte Parán, ante lo cual dijeron los habitantes de Parán que no querían recibirla. Y a partir de esto, se impartió amor e iluminación adicional a Israel, como debería de ser. Debemos entender por qué dice que debido a que los hijos de Esav e Ishmael se negaron a recibir la Torá, eso les agregó amor e iluminación adicional a Israel. Parece que como nadie quiso recibir la Torá, y solo Israel salvaron esa situación, y es por eso que se mostró a Israel y los iluminó. Y también parece que, de lo contrario, el amor y la iluminación adicionales faltarían en Israel. En el mundo corpóreo podemos decir que a veces una persona quiere darle algo agradable a alguien, pero no hay nadie que quiera recibir. Y esto le duele a la persona. Por lo tanto, alguien quien siente pena por él y lo acepta, y luego la persona que da ama a la persona que le hizo un favor al aceptar esa cosa. Pero, ¿cómo se puede decir algo así con respecto al Creador? Que el amor y la iluminación adicional que el Creador le da a Israel se debe a que los hijos de Esav e Ishmael no querían recibir la Torá, mientras que Israel sí la recibió. Para entender esto en el trabajo, debemos recordar que en el trabajo el hombre mismo es un mundo pequeño. Como está escrito en el Zohar, que el hombre consiste de las 70 naciones y contiene la cualidad de Esav, la cualidad de Ishmael, así como la cualidad de Israel. Como aprendemos, la cualidad de Israel está en el exilio bajo el gobierno de las 70 naciones del mundo, que generalmente se llaman deseo de recibir para uno mismo, mientras que Israel se llama deseo de otorgar al Creador. Se sabe que aquí hay dos discernimientos. Uno, el propósito de la creación, que es hacer el bien a sus criaturas. Esto es que las criaturas reciban deleite y placer. El deseo de otorgar por parte del Creador creó en las criaturas un deseo de recibir deleite y placer.
lo que significa ahí donde los seres creados ven que existe algo que puedan disfrutar, ellos inmediatamente anhelan recibir ese placer. Esto es llamado el Kli que el Creador ha creado, como está escrito, la cual Dios ha creado. 2. La corrección de la creación. Sin embargo, está la cuestión de la creación, de la corrección de la creación, lo que significa que para evitar la vergüenza se realizó una corrección, mediante lo cual es imposible recibir con el Kli que creó el Creador, que se llama deseo de recibir para uno mismo. Más bien, el hombre debe hacer un nuevo Kli llamado deseo de otorgar, como el Creador, cuyo único deseo es otorgar a sus creaciones. Del mismo modo, las criaturas deben hacer este Kli, o el deleite y el placer que el Creador quiere impartir sobre sus creaciones, se esconderá bajo el ocultamiento, bajo una especie de encubrimiento o velo. Este es el significado de las palabras que Dios ha creado, lo cual significa el deseo de recibir. Hacer, que significa lo que las criaturas deben hacer, es el deseo de otorgar, que está ausente en las criaturas y que deben hacer para que obtengan el deseo de otorgar. Debemos preguntar, ¿cómo es posible hacer lo contrario de lo que creó el Creador, que es el deseo de recibir para uno mismo? ¿Cómo es posible revocar el trabajo del Creador, llamado deseo de recibir, y hacer lo contrario? No pareciera que la persona está actuando contra el Creador. La respuesta es que el hombre no puede revocar el deseo de recibir que el Creador creó. Por lo tanto, ¿por qué se nos exige que hagamos todo en beneficio del Creador, si esto va en contra de nuestra naturaleza? Sin embargo, sigue pendiente la cuestión de la luz y el Kli. El Kli se llama deseo, y el deseo se llama carencia, y luz es el llenado de la carencia. La regla es, no hay luz sin un Kli. Por lo tanto, las criaturas deben proveerse a sí mismas de un Kli, lo que significa una carencia, ya que existe una regla de que cualquier carencia corresponde específicamente a las criaturas y no al Creador. Se deduce que las criaturas deben realizar acciones y buscar formas de encontrar en sí mismas una carencia, lo cual significa lograr que todas sus acciones sean por el bien del Creador. Pero, como no pueden, entonces los seres creados ven y sienten esta carencia del deseo de otorgar, el cual no pueden obtener por sí mismos. Sin embargo, para que quede claro que no pueden alcanzar el deseo de otorgar, las criaturas primero deben realizar el intento por su cuenta. De lo contrario, ¿cómo sabrán que no pueden obtener esa carencia por sí mismas? Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿quién necesita saber que el hombre es incapaz de obtener el deseo de otorgar por sí mismo?
La respuesta es que el hombre mismo necesita saber. De lo contrario, no le pediría al Creador que lo ayude, ya que pensará que tiene tiempo para hacer todo para otorgar y que está dentro de su poder hacer todo para otorgar cuando quiera. Por esta razón, el hombre primero debe trabajar por sí mismo para obtener el deseo de otorgar. Y solo entonces puede elevar una oración verdadera y sincera, es decir, tener una verdadera necesidad de la salvación del Creador, para que le dé este deseo de hacer todo en beneficio del Creador. Con esto podemos interpretar lo que está escrito. Felices los que atesoran sus testimonios, que lo demandan de él con todo su corazón. Debemos entender la conexión entre su dicho, felices los que atesoran sus testimonios, lo cual significa que observan las mitzvot de la Torá y que lo demandan de él con todo su corazón. Como se dijo anteriormente, debemos alcanzar la necesidad de sentir que no tenemos el deseo de otorgar. Antes de obtener esto, es decir, antes de obtener el deseo de otorgar, no estamos en condiciones de recibir el deleite y el placer que el Creador quiere dar a los seres creados. Sin embargo, ¿cómo se puede obtener esa carencia? Se nos dice que al observar las mitzvot de la Torá, esto puede traerle a uno la conciencia de que debe alcanzar el deseo de otorgar. Es decir, al observar la Torá y las mitzvot, desde el momento en que una persona busca, al observar la Torá y las mitzvot, acercarse al Creador, lo cual significa lograr la devekut, adhesión, llamada equivalencia de forma, entonces esto puede llevarlo a sentir la carencia del deseo de otorgar. Está escrito, felices los que atesoran sus testimonios, lo cual significa que esto le dará una carencia, después de lo cual podrá pedirle al Creador que le dé esa carencia. Ese es el significado de las palabras que lo demandan de él con todo su corazón, lo que significa que después él puede exigirle al Creador que le entregue la carencia de todo corazón, es decir, que le dé el deseo de otorgar, para que todo lo que haga por el Creador sea hecho con todo su corazón. De ello se deduce que al observar la Torah y las mitzvot, llegará a un estado en el que puede exigirle al Creador que le dé la cualidad de con todo su corazón, lo cual significa que será para el Creador. En otras palabras, exige que el Creador le dé el deseo de otorgar, llamado con todo su corazón, ya que esta es la única recompensa que exige a cambio de observar la Torá y las mitzvot. De ello se deduce que el trabajo del hombre es obtener una carencia y una necesidad de que el Creador le otorgue un deseo de otorgar en lugar del deseo de recibir lo que le ha dado en la creación, ya que con esto será recompensado
con Devekut, con el Creador. Por lo tanto, aunque él pide un deseo diferente al que el Creador le dio, el Creador quiere esto. Baal HaSulam dijo sobre esto que el Creador dijo: mis hijos me han vencido, en el sentido de que quieren un deseo diferente al que el Creador les dio, lo que significa que exigen al Creador que les dé un deseo diferente del que Él creó, del que originalmente les dio. Sin embargo, el deseo de recibir que dio el Creador, que se llama existencia a partir de la ausencia, es el eje de toda la creación. El deseo de recibir debe someterse a la corrección, que se llama la corrección de la creación. Es decir, la creación se llama deseo de recibir para uno mismo, y sobre ella se coloca una intención de otorgar. De ello se deduce que al final el deseo de recibir permanece, pero ha adquirido una corrección con el fin de otorgar. Se deduce que debemos preguntar, de acuerdo con lo anterior, cuando una persona comienza a pedirle al Creador que le dé el deseo de otorgar, lo que significa poder hacer todas sus obras por el nombre del Creador. ¿Por qué el Creador no le da el deseo de otorgar como la persona exige y solicita? En sentido del trabajo, vemos que cuando una persona quiere caminar en el sendero hacia el deseo de otorgar, ve que va hacia atrás en lugar de hacia adelante. Es decir, el mal aparece en él más intensamente de lo que se reveló en él mientras trabajaba para recibir una recompensa. La cuestión es que debemos saber que el deseo de otorgar es solo la corrección de la creación y no el propósito de la creación, ya que el propósito de la creación es ese deseo de hacer el bien a sus creaciones, es decir, que las criaturas reciban deleite y placer. Por lo tanto, si les diera lo que quieren de inmediato, es decir, el deseo de otorgar, estarían satisfechos con el trabajo en el sentido de que están otorgando al Creador y tienen devekut con el Creador. Pero entonces, ¿qué más necesitarían? Para ellos mismos no necesitarían nada, lo que se llama desea Gesed o bondad, y no tendrían necesidad de recibir nada del Creador, por lo que el asunto del propósito de la creación, que es su deseo de otorgarles, permanecería inamovible. Pero en cuanto al propósito de la creación, que es el objetivo, ya que se sabe que todo se calcula de acuerdo con los objetivos y no de acuerdo con los medios, resulta que el deseo de otorgar es solo un medio para alcanzar la meta. Por lo que si el deseo de otorgar fuera la meta, él estaría satisfecho con él y la meta permanecería como una piedra sin uso, ya que nadie la necesitaría porque ya estarían satisfechos en el trabajo.
Así es como está escrito en el libro Fruto de un sabio. De todo lo anterior, descubres que el alma está destinada a adquirir los 620 nombres sagrados, su estatura completa, que es 620 veces más de las que tenía antes de llegar. Su estatura aparece en las 620 misvot, donde la luz de la Torá está vestida, y el Creador en la luz colectiva de la Torá. Así se ve que la Torá, el Creador e Israel son uno. Esto significa que este es el propósito de la creación, que el hombre debe lograr su completitud y ser recompensado con la Torá y la manera de los nombres del Creador. No es suficiente que quiera otorgarle al Creador, aunque esto es una gran cosa. No es el objetivo. Más bien, el hombre debe alcanzar 620 veces la cantidad que su alma había tenido antes de vestirse en un cuerpo. Sin embargo, si recibiera el deseo de otorgar inmediatamente, después de algunas oraciones y peticiones, no tendría necesidad de alcanzar el objetivo para el que fue creado. Esa es la razón por la cual una persona no recibe el deseo de otorgar y además ve que está recibiendo un deseo de recibir aún más excesivo que antes de comenzar el trabajo de otorgamiento. Sin embargo, debemos entender por qué, después de que una persona hace esfuerzos para acercarse al Creador, es decir, equivalencia de forma llamada devekut, como está escrito, y adherirse a Él. Como explicaron, adhiérete a sus atributos, y así como Él es misericordioso, tú también eres misericordioso. Y entonces fue suficiente que una persona no recibiera lo que pidió, lo que significa el deseo de otorgar. Pero, ¿por qué ahora recibe una cantidad excesiva de deseo de recibir? Cada vez más de lo que tenía antes de orar para que se le diera el deseo de otorgar. Parece que es un error de lo alto, como si se pensara que él está pidiendo un deseo de recibir y por lo tanto se le da un mayor deseo de recibir. Pero si pidió un deseo de otorgar, entonces, ¿por qué se le da desde arriba un mayor deseo de recibir? La respuesta es que para que él necesite recibir el propósito de la creación, para ser recompensado con la Torá, llamada los nombres del Creador, se le da un mayor deseo de recibir cada vez. Es decir, en la medida en que hace cosas para lograr el deseo de otorgar, recibe desde arriba un deseo de recibir. Y desde el momento en que pide ayuda desde arriba, ya que ve que no puede salir de su control, y entonces, ¿cuál es la ayuda? Es como se dice en el Zohar acerca de las palabras, el que viene a purificarse es ayudado. Él pregunta, ¿cómo se le ayuda? Él responde con un alma santa. Si se le recompensa más, se le da ruach, es decir, a través de la ayuda que recibe de arriba. Se le recompensa con asistencia hasta que obtenga
su naranjai. De ello se deduce que cada vez él ve que tiene más mal y debe pedir una mayor ayuda cada vez. Esto es lo que escuché de Palasulam, quien dijo acerca de lo que está escrito sobre Abraham. Y él le dijo: yo soy el Señor, que te dará esta tierra para que la heredes. Y él dijo: ¿cómo sabré que lo heredaré? Y él le dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es de ellos, y serán esclavizados y atormentados 400 años, y después saldrán con muchas posesiones. Él preguntó sobre la respuesta que el Creador le dio. ¿Cómo voy a saber que el pueblo de Israel estará en el exilio en Egipto? Es decir, esa es la garantía por la cual Abraham podría saber que después de este acto de estar en una tierra que no es de ellos, Abraham tendría la certeza de que heredarían la tierra. Él preguntó: ¿cuál es la respuesta? Lo que significa que Abraham entendió que esta era la respuesta correcta. Como vemos, Abraham pudo discutir con el Creador en Sodoma, donde Abraham seguía preguntando: quizás. Pero aquí está implícito que entendió que esta era la respuesta correcta y no preguntó más. Él dijo que la respuesta era a la pregunta que Abraham había hecho. Esto es desconcertante. Hay una pregunta sobre Abraham, de quien está escrito, y él creía en el Señor. Entonces, ¿cómo se le ocurre preguntar: ¿cómo sabré que la heredaré? Dijo que Abraham vio la herencia que el Creador quería darle, es decir, la herencia de la tierra. Y todo el propósito de la creación está incluido en esta tierra. Pero dado que existe una regla de que no hay luz sin un cli, lo que significa que no hay llenado sin carencia, fue por eso que preguntó cómo era posible que heredarán la tierra cuando no la necesitarán. Tan pronto como reciban algo de iluminación espiritual, estarán satisfechos y servirán al Creador con alegría y no se preocuparán por nada, ya que no necesitan más. Por lo tanto, no tendrán necesidad de heredar esta tierra, que es el propósito de la creación. Por lo tanto, la pregunta era que él no veía que tuviera ninguna necesidad. Y sin una necesidad no se da nada, especialmente algo tan serio como la herencia de la tierra. A esto el Creador respondió: sepan con certeza que sus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. Eretz, tierra, significa ratzón, deseo. Es decir, estarán bajo el dominio del deseo de recibir, que no pertenece al pueblo de Israel, sino a Egipto. Y esto se llama una tierra que no es de ellos. Y serán atormentados 400 años. 4 es un grado completo, que las 4 Bejinot de Havaya, que son de Bina, que es considerada como vasijas de otorgamiento,
Se deduce que atormentados significa que los egipcios no les permitieron trabajar con vasijas de otorgamiento. Serán esclavizados y atormentados. ¿En qué? En 400 años, es decir, en la Sefirot de Binah. Se sabe por el libro de la Sefirot que Malhut se llama unidades. Zerampim es decenas y Binah es centenas. Ese es el significado de 400, que no se les permitió trabajar. Cuando prevalecieron y trabajaron en la cualidad de Binah, que son vasijas de otorgamiento, tuvieron una gran guerra con los egipcios. Se deduce que Egipto esclavizó a Israel cuando el pueblo de Israel trabajó de una manera de otorgamiento. Y luego sintieron que estaban en el exilio. Pero cuando no trabajamos con vasijas de otorgamiento, aún no sabemos que los egipcios se resisten a este trabajo. Ese es el significado de lo que se dice. Y los hijos de Israel suspiraron debido al trabajo y clamaron, y su gemido ascendió a Dios desde el trabajo. Es decir, al pedir ayuda tuvieron que recibir nuevas luces cada vez. Como se dice en el Zohar, que la ayuda que se brinda desde arriba se considera como un alma santa. Y por esto, el pueblo de Israel necesitará las grandes luces, porque de lo contrario no podrán salir del control de los egipcios. De ello se deduce que la respuesta del Creador fue que Él les daría la necesidad de pedir ayuda. Y que cada vez les mostraría más mal, por lo que constantemente necesitarían pedir ayuda más grande. Por esto, se les revelará la luz del propósito de la corrección. Esto se llama esta tierra para heredarla. Se deduce que si hubieran recibido desde arriba el deseo de otorgar cuando lo pidieron, se habrían contentado y no tendrían necesidad de heredar la tierra. Pero dado que Él les dio el deseo de recibir y no el deseo de otorgar, recibieron la necesidad de la ayuda del Creador, por lo que se hizo seguro que no estarían satisfechos, sino que recibirán la herencia de la tierra. Resulta que específicamente al estar en un estado de bajeza, les hizo recibir las grandes luces. Esto explica por qué, cuando querían un deseo de otorgar, les fue dado un deseo de recibir, lo cual significa que el deseo de recibir crece donde los más bajos deberían haber recibido un deseo de otorgar en el momento en que lo pidieron. Por lo tanto, una persona no puede decir que ve que su oración no se escucha arriba y decir la evidencia de esto es que no tiene el deseo de otorgar. En cambio, debe saber que se está considerando su plegaria. Y la evidencia de esto es que se le da una respuesta desde arriba al recibir lo que es bueno para él ahora, ya que ahora tendrá una necesidad de completitud.
De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que preguntamos. ¿Por qué dice el Zohar? Y les amaneció desde Seir, lo que significa que, debido a lo que los habitantes de Seir dijeron que no querían recibirlo, iluminó a Israel y agregó a ellos mucha luz y amor. Del mismo modo, se entiende que Él apareció y se lo mostró a Israel desde el monte Parán. En el momento en que los habitantes de Parán dijeron que no querían recibirla, esto agregó amor e iluminación adicionales a Israel, como debería de ser. Preguntamos, ¿cómo puede algo así pertenecer al Creador? Lo que significa que, en verdad, los hijos de Israel no merecían recibir mucha luz y amor, debido a que no querían recibir la Torá. Por esta razón, se la dio a Israel, lo que significa que se les agregó. De lo contrario, no podían agregar a Israel mucha luz y amor. Cuando hablamos del trabajo, hablamos de una sola persona, es decir, si los hijos de Esav, en la persona, y los hijos de Ishmael, en la persona, no se resistieran a la Torá, sino que aceptaran asumir el deseo de otorgar, la cualidad de Israel en una persona estaría satisfecha y no necesitaría el propósito de la creación, como se menciona en la respuesta del Creador a Abraham, diciendo: sepan con certeza que sus descendientes serán extranjeros, específicamente al ser esclavizados bajo el gobierno de Egipto, tendrán que pedir que se les dé ayuda. Y a través de la ayuda será posible revelarles el propósito de la creación. Se deduce que precisamente cuando hay resistencia en el cuerpo, cuando no queremos recibir la Torá, esto le permite al Creador agregarles mucha luz y amor.